Buenas tardes. Empezamos el módulo 5. La enfermedad arterial periférica no es una entidad clínica exclusiva del paciente diabético. Si bien el diabético es aquel que tiene unas 3 a 5 posibilidades mayores de tener enfermedad arterial periférica frente a los no diabéticos, también los mayores de 65 años de edad, aquellos pacientes que están entre 50 y 64 años de edad, fumadores, dislipidémicos, hipertensos, fumadores podrían llegar a tener esta enfermedad. O aquellos pacientes que tienen menos de 50 años y que tienen diabetes mellitus. Cuando usted esté frente a un paciente con infarto agudo del miocardio, cuando usted esté frente a un paciente con accidente cerebrovascular o aneurisma de la aorta abdominal, siempre sospeche en que podría tener enfermedad arterial periférica. Pero estas no es las únicas razones para tener enfermedad arterial periférica. También podríamos tener pacientes con insuficiencia renal y hay una entidad clínica que podría ocasionar enfermedad arterial periférica en pacientes jóvenes, como es la hiperhomocisteinemia. Cuando un paciente es diabético y tiene enfermedad arterial periférica, tiene alto riesgo de pérdida de la extremidad. Eso los dicen todas las guías de manejo de la diabetes y fue confirmada en la última publicación de la ADA 2017. La diabetes tiene puntos muy objetivos deleterios. La macroangiopatía diabética, que afecta a los vasos grandes, y la microangiopatía diabética, que va a determinar retinopatía diabética, neuropatía diabética y también la neuropatía diabética. Esta enfermedad tiene una evolución que va a depender del tiempo de enfermedad y, como ustedes han revisado en el resto de módulos, del mal manejo y del mal control de la enfermedad. Los pacientes diabéticos pueden pasar estadísticamente por 3 niveles. Un nivel asintomático en un 50% de los casos. En pacientes con claudicación intermitente en un 30% de los casos. Por favor, este es el punto más crítico. Esta es la primera manifestación de enfermedad en el paciente diabético, la claudicación intermitente. Y apenas un 20%, un porcentaje pequeño de estos 100%, deberían de estar donde el cirujano vascular, en bypass, en cirugía endovascular. El resto es de manejo clínico. De acuerdo con las guías AJA del Colegio Americano del Corazón 2016, la claudicación intermitente, lamentablemente en el paciente diabético, no siempre se manifiesta como dolor en las extremidades. Podría tener fatiga, podría manifestarse como calambres, como cansancio de las piernas después de la deambulación. Estas manifestaciones clínicas tienen que ceder después de que el paciente se encuentra en reposo en menos de 10 minutos. Cuando usted tiene este conjunto de síntomas y signos, son aquellos que van a clasificar o van a determinar esta definición como claudicación intermitente. Cuando usted tiene un manejo agresivo, intenso, de la claudicación intermitente y eficaz, apenas un 5% o menos de un 5% de estos pacientes claudicadores avanzarán o llegarán a tener isquemia crítica. La isquemia crítica es la antesala a la pérdida de la extremidad. Es la antesala a perder la extremidad. El profesor Fontay hace muchos años clasificó a la enfermedad arterial periférica en 4 estadios. En un estadio 1, asintomático, pero el paciente es diabético. Es decir, paciente asintomático con factores de riesgo, fumador, dislipidémico, añoso. Este paciente está en estadio 1, pero no claudica, no tiene nada. En el estadio 2, el paciente ya claudica, ya tiene dolor, cansancio, calambres en la extremidad, producto de la deambulación. Cuando el paciente camina más de 150 metros, se le denomina como estadio 2A, de acuerdo a la clasificación de Fontay.
Cuando el paciente camina menos de 150 metros y tiene dolor o fatiga, se lo determina como 2B. Este es el más grave. Y por último, llegamos a un estadio 3. Este estadio 3 clínico, sin lesión, se llama dolor isquémico en reposo. El paciente ya no camina y presenta dolor. Y el estado en el que ya tenemos lesiones periféricas, que tenemos úlceras, gangrena, es del estadio 4, que se llama úlcera o gangrena. Esta clasificación la usamos durante mucho tiempo, que es una forma muy simple de clasificar la enfermedad, pero tenemos una clasificación moderna que la clasifica en categorías el profesor Rutherford. Tal vez sea un poco más amplia en el sentido de clasificar a la claudicación intermitente como leve, moderada y severa. Y probablemente nos ayuda a tomar unas decisiones más acordes con la actualidad farmacológica y clínica. Además, el estadio de las lesiones distales las clasifica el profesor Rutherford en lesión menor y lesión mayor. La isquemia crítica es aquella en la que el paciente tiene dolor isquémico en reposo que no cede a la administración de opiáceos o que tiene lesiones distales, menores o mayores. Esto es lo que conocemos como isquemia crítica. Cuando el paciente tiene isquemia crítica, la lesión no se circunscribe a una área determinada de las extremidades, sino que podría tener además enfermedad coronaria, enfermedad carotidia y o enfermedad periférica. Cuando usted está frente a un paciente con enfermedad arterial periférica, obligatoriamente usted tiene que sospechar que podría tener a nivel coronario o a nivel carotidio unas lesiones parecidas. Cuando uno revisa la mortalidad, ¿qué pasa con este paciente en el tiempo? Resulta que estos pacientes con enfermedad arterial periférica definida mueren más que el cáncer de colon, mueren más que el cáncer de mama. Por un lado, morbilidad y por otro lado, mortalidad alta. En el Ecuador constituye la diabetes la primera causa de muerte. Los problemas cardiovasculares y los problemas hipertensivos la segunda y la tercera causa respectivamente. Estamos hablando de un problema realmente serio. Nosotros tenemos que correlacionar la parte clínica con la parte morfológica. ¿Qué pasa con la arteria? La arteria, cuando está su luz de la arteria completamente indemne, el paciente está sintomático, pero podría ser diabético. Cuando esta luz se ha perdido hasta un 50%, el paciente continúa sintomático. Pero cuando el paciente ha perdido más, la historia natural de la enfermedad pasa por 3 estadios. Un primer estadio en que la luz del vaso está completamente indemne y podría estar estenosado, disminuido en su luz hasta un 60% y el paciente estar asintomático. Cuando el paciente tiene una estenosis mayor al 60%, hasta un 80% el paciente claudica. Y cuando la estenosis es mayor al 80% o se tapó completamente, está en isquemia crítica. El paciente tiene una lesión menor, una estenosis menor al 60%, asintomático, diabético, fumador, dislipidémico, añoso. El paciente del 60 y el 80%, paciente claudicador. Claudicador leve, moderado o severo. Y aquel paciente que tiene más del 80%, este paciente tiene isquemia crítica, antesala a la pérdida de la extremidad. Cuando usted está frente a un paciente, con sospecha de la enfermedad arterial periférica, mi sugerencia y la recomendación con un nivel de evidencia bastante alto es que usted continúe con su actividad diaria, con su quehacer profesional que usted aprendió en la Facultad de Medicina, hacer una correcta historia clínica. Y cuando usted haga la historia clínica, usted debería de buscar, porque aquel paciente que usted no indaga sobre la enfermedad arterial periférica podría pasar como que fuera un paciente que no presenta ningún tipo de manifestación clínica. Y para eso en los años de 1965 Ross nos enseñó 3 preguntas fundamentales. Dolor que se presenta en la deambulación, dolor que cede en reposo
y dolor que se exacerba en el plano inclinado. Esto, si las tres preguntas son positivas, tenemos alrededor de un 68% de sensibilidad de estas preguntas para encontrar o determinar que este paciente que presenta dolor al caminar, dolor que se exacerba en el plano inclinado y dolor que cede en reposo, para determinar que este dolor sea claudicación intermitente. Pero como ustedes ven, la sensibilidad es bastante baja. Entonces en la ciudad de Edimburgo se reunieron y determinaron un cuestionario eficaz, efectivo, que tiene una sensibilidad del 80%. Por lo tanto, deberíamos revisar estas preguntas y cada una de ellas irlas haciendo a nuestro paciente. Estas preguntas ya fueron validadas. Estas preguntas fueron validadas en cuanto a sensibilidad y especificidad. Las preguntas frente a la enfermedad. ¿Y qué se encontró? ¿Qué se determinó? Se encontró que los pacientes que presentan la pregunta respecto si el dolor se presenta en reposo, si la respuesta dice sí, el dolor se presenta en reposo, definitivamente esta paciente que presenta dolor en reposo no es claudicación intermitente, con una sensibilidad y una especificidad bastante alta, superior al 90%. Entonces sería una pregunta que dentro del grupo de preguntas no deberíamos dejar de hacerla. Otra pregunta que es importante: ¿qué sucede con el dolor cuando deja de caminar? La respuesta tiene que ser: desaparece en menos de 10 minutos. Cuando la respuesta es que desaparece luego de 10 minutos o en menos de 10 minutos, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad cercana al 60%. Y la tercera pregunta que no deberíamos olvidar es: ¿el dolor o molestias en las piernas se presenta cuando camina? La respuesta tiene que ser sí. Si se presenta cuando camina, tiene una sensibilidad alta del 99%, pero tiene una especificidad baja del 13%. ¿Por qué? Porque este tipo de dolor que se presenta cuando camina también podría presentarse cuando el paciente tiene una mialgia, un desgarro muscular, una neuropatía, un daño articular, y esto es lo que se conoce como pseudoclaudicación. Por lo tanto, el paso siguiente después de hacer una historia clínica, antecedentes patológicos personales, familiares, y cuando usted llega al punto de anamnesis, no olvidar el cuestionario de Edimburgo. Por lo tanto, la claudicación intermitente tiene que estar muy bien definida en el paciente y en usted, porque de esto va a valer y va a servir para llegar a confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Con una adecuada inspección que debería de ser hecha por el médico y debería recibir el paciente educación para que sea hecha por él. Una adecuada palpación de los pulsos aórticos en los pacientes que lo permitan, femorales, popliteos y distales. Y esta exposición de los pulsos debería de ser de acuerdo con la nueva clasificación que nos indica el grupo AHA. 0 cuando el paciente tiene pulsos ausentes, 1 cuando está disminuido, 2 cuando están normales y 3 cuando están los pulsos saltones. Hasta hace poco era bastante ambiguo y de hecho no ha habido una forma de presentar cómo se debería interpretar o reportar los pulsos, pero usted ya sabe que 0 es ausente, 1 filiforme, 2 normal y 3 pulso saltón para poder continuar. Pero además de eso, usted tiene la obligación de hacer en estos pacientes los reflejos tanto aquilios como raquídeos, y además de eso las pruebas de sensibilidad tanto propioceptivas de las extremidades. ¿Tenemos alguna forma, tenemos alguna manera de escuchar el flujo? Pues a nivel vascular sí, a través del efecto Doppler. Este efecto Doppler nos permite tener un sonido que identifica a la arteria, que identifica a la vena, pero lo más importante de escuchar es poder realizar el índice tobillo-brazo, que no es otra cosa que la toma de la presión sistólica a nivel del tobillo
y la toma de la presión sistólica a nivel del brazo. De esto me tiene que dar un valor. Este valor va a estar entre 1 a 1.4 considerado como normal. Pero ¿a quiénes deberíamos de hacer? ¿A quiénes deberíamos de hacer índice tobillo-brazo? Aquellos pacientes que tienen mayor de 65 años, aquellos que están entre 50 y 64 años y son diabéticos, fumadores, dislipidémicos, y además aquellos pacientes que tienen menos de 50 años y son diabéticos, o los, como habíamos indicado, pacientes que tuvieron un infarto agudo del miocardio, aquellos que tuvieron un accidente cerebrovascular o presentan un aneurisma de la aorta abdominal. O cuando usted está examinando y estos pacientes tienen disminución de los pulsos, por ejemplo, se debería realizar índice tobillo-brazo. Y el índice tobillo-brazo se reporta de la siguiente manera: 1 a 1.4 normal. Más de 1.4 como no compresible, aquel que tiene menos de 0.9 como enfermedad arterial periférica, y aquel paciente que está entre 0.9 y 0.99 se lo considera como borderline. Cuando los pacientes son sintomáticos y usted sabe hacer un índice tobillo-brazo adecuado, comparado con la arteriografía, que es el gold estándar, tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90%. Cuando usted tiene índices tobillo-brazos por debajo de 0.4, no solo que el paciente está en riesgo de pérdida de la extremidad, sino que está el paciente en riesgo de pérdida de la vida. Por lo tanto, nos podría servir el índice tobillo-brazo para confirmar la enfermedad y nos puede servir para dar el pronóstico de vida de este paciente. Después de la toma del índice tobillo-brazo, si el paciente presenta un valor por debajo de 0.9, este paciente tiene enfermedad arterial periférica. Si regresamos un momento a la parte hemodinámica, vamos a recordar que teníamos daño a nivel del vaso de menos del 60%. Cuando el paciente está en este tipo de circunstancias, va a tener un valor entre 1 a 1.4. Cuando el paciente tiene una estenosis, una disminución del flujo entre el 60 al 80%, el paciente va a tener claudicación. Usted espere ahí un valor de 0.89 hasta 4. Y por último, y grave, muy grave, es aquel que tiene menos de 0.4. Este paciente tendrá isquemia crítica, y si regresamos a ver a la pared de la aorta, a la luz de la pared de la arteria, vamos a ver que tiene una estenosis mayor al 80%. Todo paciente que tiene clínicamente dolor isquémico en reposo o una lesión, está amenazada con pérdida de la extremidad. Pero para catalogar como isquemia crítica hemos aprendido que tiene que tener un valor por debajo de 0.4, una presión a nivel del tobillo por debajo de 0.50 y una presión por debajo de los dedos menos de 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es imprescindible realizar la toma del índice tobillo-brazo. Existen pacientes muy especiales que claudican y que no están en los valores entre lo cual usted esperaba encontrar, entre 0.89 y 0.4. Estos pacientes podrían tener valores superiores o inferiores. Este paciente podría necesitar una prueba que se llama una prueba de esfuerzo. Hemos quedado claramente que podríamos tener índices tobillo-brazos por arriba de 0.9 y tener un paciente claudicador. Si esa es la circunstancia, se debería de hacer una prueba de esfuerzo. Pedir al paciente que camine y una vez que haya caminado, hacer una nueva toma del índice tobillo-brazo. Si el índice tobillo-brazo post esfuerzo tiene una curva en decreciendo mayor al 20%, este paciente tiene claudicación intermitente. Ejemplo, si el paciente claudicaba con índice tobillo-brazo en reposo en 1, después de que camine debería tener un valor de 8 o menos. Esta es la manera más simple de diagnosticar la enfermedad en su consultorio. En el caso de que usted esté tentado a realizar un angio-TAC, un ecodoppler color, un angioresonancia, mi recomendación es que estos exámenes sean solicitados por el cirujano vascular, porque estos son exámenes prequirúrgicos.
Aquellos pacientes que se van a revascularización deberían realizar estos exámenes, los otros no. Por lo tanto, si usted no va a revascularizar, deje que el cirujano vascular determine cuál sería el examen más idóneo. Peor aún, aventurarse a pedir una angiografía en un paciente asintomático o claudicador intermitente. Solo está indicado la arteriografía en paciente con isquemia crítica, pero no es de su dominio, eso es de dominio del cirujano vascular. Para tener éxito en el tratamiento, usted necesita 3 estrategias: medidas no farmacológicas, control de factores de riesgo y medidas farmacológicas. Las medidas se van a tomar dependiendo del estadio de la enfermedad. Aquel paciente que tiene factores de riesgo y está asintomático, manejo clínico. Aquel paciente que está en claudicación intermitente, de leve a moderada, tratamiento clínico. Aquel paciente que está en claudicación severa, podría necesitar tratamiento clínico o quirúrgico. Pero en el que no hay la menor duda de que necesita tratamiento quirúrgico, es aquel paciente que está en isquemia crítica, dolor isquémico en reposo o paciente que tiene una lesión. Esto necesita tratamiento quirúrgico por un cirujano vascular. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas? Necesitamos que nuestro paciente camine. Esta caminata tiene que ser por lo menos durante 30 a 45 minutos, 3 días a la semana. Debe ser una caminata supervisada, controlada, guiada. Aquella caminata que el paciente nos cuenta, de que va de la cocina al baño, del baño al comedor, esa caminata no supervisada, no controlada, no tiene un nivel de evidencia y recomendación tan alto como la caminata supervisada, que tiene un nivel de evidencia y recomendación 1A, de acuerdo con todas las guías revisadas. El control de factores de riesgo, como dejar de fumar, es determinante. Las medidas no farmacológicas tenían 2 objetivos fundamentales. La primera, mejorar la calidad de vida, y la segunda, permitir mejor el control de los factores de riesgo. El control de los factores de riesgo tiene un objetivo terapéutico muy importante, que es disminuir la morbimortalidad. Por lo tanto, recomendar dejar de fumar, de acuerdo con todas las guías que podemos revisar, tiene un nivel de evidencia y recomendación bastante alto. Además del control de la dislipidemia, el uso de estatinas tiene un nivel de evidencia y recomendación alto, 1A, de acuerdo con las guías AG. Pero ¿cómo deberíamos de hacerlo? Todo paciente diabético que se acompañe de 1 o 2 factores de riesgo adicionales tiene que tener un LDL colesterol menos de 100. Pero los pacientes que ya tienen enfermedad arterial periférica, son diabéticos, que tuvieron un accidente cerebrovascular o tuvieron un infarto agudo del miocardio, necesitan un manejo más agresivo. Y este manejo más agresivo es menos de 70 de LDL colesterol. Para conseguir esto necesitamos cambios en el estilo de vida y terapia farmacológica dependiendo de las circunstancias. Además debemos tener un control de la diabetes. Un control de la diabetes que nos va a permitir mejorar la morbimortalidad, pero para tener esto necesitamos una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Esto nos permitirá mejorar la morbimortalidad. Esto nos permitirá retrasar el aparecimiento de las enfermedades como la enfermedad arterial periférica y otras. Además del control de la presión alta, y los pacientes van a necesitar antiagregantes plaquetarios tipo aspirina o clopidogrel para disminuir la morbimortalidad. Por último, y muy importante, es el manejo de la claudicación intermitente. El manejo de la claudicación intermitente, de acuerdo con las guías desde hace más de 10 años, tenemos al cilostazol como el mejor medicamento para el control de la claudicación intermitente. ¿Cómo lo hace? Por una inhibición selectiva de la fosfodiesterasa 3, permitiendo que estos vasos se dilaten y llegue mayor cantidad de sangre
a nivel muscular y permitiendo un aumento en la distancia máxima caminada y en la distancia libre de dolor. Además de eso, tiene un efecto antiagregante plaquetario que da como resultado final mejor la calidad de vida, mejorar la morbimortalidad. Cuando usamos silostazol 100 miligramos 2 veces al día, el paciente mejorará en la distancia máxima caminada y la distancia libre de dolor. Además, hay múltiples publicaciones que nos permiten conocer que aumenta el HDL colesterol, que hay una regresión de la placa aterosclerótica a nivel carotidio, como lo publicó en Circulation 2010. Como vemos, son algunos factores que nos van a ayudar a mejorar al paciente en nuestra calidad de vida. Se han hecho estudios en donde se ha comparado silostazol 100 miligramos versus 50 miligramos versus pentoxifilina versus placebo, en lo que ha demostrado fehacientemente que silostazol 100 miligramos 2 veces al día es la mejor decisión que usted puede tomar para mejorar la distancia máxima caminada, la distancia libre de dolor, como lo demostró la revisión sistemática Cochrane en el año 2014. Por lo tanto, silostazol es el mejor medicamento para tratar la claudicación intermitente, de acuerdo con el Journal de Cirugía Vascular para el tratamiento de la claudicación intermitente 2015, como estas clínicas cardiológicas de manejo de la enfermedad arterial periférica y las guías 2016 del Colegio Americano del Corazón. Nivel de evidencia y recomendación 1A. Y si todavía seguíamos prescribiendo pentoxifilina, deberíamos ipso facto de dejar de hacerlo, porque no tiene ningún nivel de evidencia positivo en que podría mejorar de algún aspecto la claudicación intermitente. Pero hay una recomendación importante: cada caso tiene que ser evaluado independientemente. No todos los pacientes podrían ser susceptibles de tratamiento clínico y existen muy pocas circunstancias en las que usted necesita operar a un paciente claudicador. ¿Quiénes no deberían ser operados? Aquel que tiene claudicación leve o moderada. Quienes no deberían ser operados, aquellos que accidentalmente, incidentalmente encuentran una lesión y que el paciente no tiene manifestaciones clínicas de isquemia crítica, no interconsulte al cirujano vascular con la intención de que le opere. Pero a quienes deberíamos operar, aquel paciente que claudica y tiene limitación funcional, aquel paciente que no le permite esta claudicación hacer su actividad diaria. Estos probablemente necesiten cirugía, no aquellos pacientes que tienen claudicación y que por su edad están limitados en su actividad y que no interfieren en su calidad de vida. Además de estos pacientes que ya recibieron tratamiento clínico y no mejoraron con silostazol, caminati y control de los factores de riesgo, probablemente se podrían beneficiar de una cirugía de tipo vascular, endovascular o cirugía abierta. Si la claudicación es limitante y el paciente está en una etapa productiva laboral, debería recibir tratamiento quirúrgico. Además, se ha demostrado que el silostazol podría tener un beneficio en prevenir el stroke, pero las guías europeas, las guías americanas no le dan ningún tipo de nivel de recomendación, pero sí las guías japonesas. Aparentemente, solo serviría para este grupo etario, para los demás no. Y cuando usted ya el paciente recibió tratamiento de angioplastía por isquemia o por claudicación severa, luego de la intervención, el paciente debería recibir silostazol para evitar la estenosis post-angioplastía. Aquel paciente que tiene una lesión isquémica caracterizada por una úlcera, que tiene indicación de cirugía, pero que tiene contraindicación a la cirugía, podría, sin estudios randomizados, dobles ciegos, con alta o fuerte evidencia, podría recibir silostazol. Podríamos hacer mucho con tan poco. Muchas gracias.